¿Cuáles son las razones por las cuales se estanca un proceso de psicoterapia o un psicoanálisis? Con fines didácticos y de transmisión pública voy a resumirlos en cuatro. Falta de formación, resistencia, sordera y condiciones materiales. Empecemos por la falta de formación, que es la más común. Al menos en México, ninguna licenciatura te prepara para ejercer la clínica. Aparte del hecho de que requieres una especialización, una formación específica en algún enfoque, sea conductista, sea contextual, sea psicoanálisis, etcétera, las herramientas teóricas, técnicas, lógicas y metodológicas para llevar a cabo un proceso de escucha clínico no las obtienes en la carrera. Hace falta mucha lectura, mucha práctica y mucho trabajo personal, análisis personal, en el caso del psicoanálisis, en el conductismo le llaman entrenamiento. El análisis personal o el trabajo personal, no sé qué coordenada tenga, para poder sostener un proceso. Esto implica tener la capacidad de escuchar, de observar lo que está ocurriendo ahí, de clasificar la información que está trayendo el paciente para entonces acomodarla de acuerdo al modelo metodológico que estamos siguiendo y por ende también la experiencia de saber manejar lo que empieza a ocurrir ahí. La primera vez que te encuentras con un caso de violencia, pues puede ser muy impresionante. La primera vez que te encuentras con una psicosis, con casos de agresión, con depresiones profundas, ¿no? De estas densas, con problemas de índole psiquiátrico. Puede ser muy conflictivo al inicio saber qué hacer con ellos. Por eso se requiere, por un lado, la formación teórica. En segundo lugar, la supervisión para entonces poder empezar a entender mejor los casos. Y en tercero, el análisis personal que tendrá que ver con cuestiones personales. Llegaremos a eso en el tercer punto. En este caso, puede ser que la persona llegue con disposición, con intención de cambiar, a colocar toda la información sobre la mesa. Y como la otra persona no sabe qué hacer con esa información, pues bueno, el caso no avanza para ningún lado. Por ejemplo, hay quien basa toda su práctica en una misma metáfora todo el tiempo. Está repitiendo siempre los mismos pasos. ¡Ah! Hay un problema, porque inclusive hasta los manuales, por ejemplo, de condicionamiento, por decirlo de manera generalizada, dicen que hay que hacer ciertas modificaciones dependiendo del caso. Pero bueno, ese es otro ajo. En segundo lugar tenemos la cuestión de la resistencia. Y por resistencia entiéndase cualquier cosa que venga a limitar la asociación, que venga a limitar el trabajo que está ocurriendo en el consultorio. Esto claro que quiere decir que el fenómeno de la resistencia no se va a revisar igual en apuestas conductuales que en apuestas psicoanalíticas. En específico, vamos a entender que cuando hay una falta de confianza en la persona que está enfrente, cuando hay algo que percibimos de un juicio, de que si nosotros exponemos cierto elemento de nuestra realidad, entonces nos van a despreciar, nos van a enjuiciar, es altamente probable que la gente no toque esos temas en las primeras sesiones, o tal vez en muy avanzadas sesiones. Por eso en ocasiones es muchísimo más importante hablar de qué es lo que está limitando la asociación, la comunicación, la manifestación de ciertas cosas en el espacio o la presencia del sujeto en el espacio, que aquello que está evitando decir. Claro que el otro es importante, pero primero tenemos que hacer que la persona pues participe del asunto, que entre al dispositivo sea cual sea este. Por ejemplo, cuando los conductistas suelen dejar tareas, hay pacientes que tienen resistencia a la tarea porque les suena ilógica, sin sentido, porque ¿para qué? O sea, hay toda una suerte de constructos ahí que les limitan de realizar esa actividad. Y ya cada enfoque verá qué es lo que hace con esta suerte de fenómenos. En tercer lugar tenemos la sordera. Si los primeros dos no eran ya lo bastante complicados de ubicar y de trabajar, cuando entendemos que hay sordera del lado del terapeuta o del lado del analista es aún peor. Por sordera me refiero a que hay un montón de elementos que se transmiten en el encuentro con un otro, que hay gente que no alcanza a escuchar, ya sea porque le toca un nivel muy personal, porque le refleja su historia,
porque está en desacuerdo con esos temas, porque tiene alguna suerte de prejuicios que están sosteniendo su posición en un sesgo y por lo tanto no alcanza a escuchar lo que está ocurriendo del otro lado. Entonces, la primera causa de sordera es la historia personal. La segunda tiene que ver con el saber teórico que las personas tienen. Y esto suena bastante contradictorio y paradojal. Cuando los profesionales, terapeutas, psicoanalistas, llámale como quieras, la persona que está ahí, está intentando encontrar lo que leyó en el libro en la persona que le viene a hablar, ya no está escuchando a la persona, está escuchando el libro. Y al revés, cuando la persona toma lo que el paciente le está diciendo y está intentando encontrarlo en el libro, hay algo de eso que queda perdido. Entonces, como yo ya sé que las relaciones de conflictivas de pareja tienen que resolverse a partir de hacer esto y esto y esto, que yo sé que esa es la respuesta, entonces apunto hacia esa respuesta sin detenerme a analizar claramente qué es lo que está ocurriendo. O sin hacer un análisis funcional de la conducta a profundidad. No sé cómo se en ese enfoque. No me detengo a analizar la equifinalidad del sistema, cuáles son los procesos. Dependerá del contexto, ¿no? De la teoría. Y la tercera razón de sordera es porque tus ideales a nivel personal, tu forma de creer el mundo, tu forma de comprenderlo, te guía a lo largo de escuchar al otro. Es como cuando estás viendo una película y no te dejas atrapar por la historia. No te dejas llevar por la historia, sino más bien dices, ¿por qué fulanito no está haciendo esto en vez de esto? Y entonces te estás peleando con la historia. No estás transitando por la historia, no estás navegando con la historia. Y entonces te das cuenta al finalizar la pregunta, que esta persona que se estaba peleando con la historia porque el otro no hizo lo que él esperaba o suponía que debería de hacer, no escucho las razones por las cuales fulanito hizo tal cosa, porque no le hacen sentido, pero justamente el punto es que no le hacen sentido a él, a diferencia de que no le hagan sentido al personaje de la película. Lo mismo ocurre, una cosa es que a ti como profesional, como analista, como terapeuta, lo que la persona te viene a contar o a presentar no te haga sentido, y otra que no le haga sentido a él, porque lo importante es entender cuál es el sentido que le está haciendo al otro, esa es tu chamba. Y la cuarta, pero no menos importante, tiene que ver con las condiciones materiales. Hay momentos que lo que se estanca en los procesos tiene que ver con las condiciones propias de vida de la persona que viene al consultorio. Digamos que la persona pierde su trabajo y entonces se le vuelve imposible pagar la sesión. Y al mismo tiempo no quiere quedar en una relación de deuda con el analista, con el terapeuta. No quiere ninguna de esas dos. Entonces interrumpe el proceso. ¿Por qué? Por una cuestión de condiciones materiales. Oye, pero ¿cuál es la diferencia con una resistencia donde alguien está poniendo el pretexto del dinero? ¿Qué es lo más común? O sea, sí, un montón de gente no caemos en esto. No, es que me falta dinero. Está bien. Si tú dices que te falta dinero, te falta dinero. Adelante. ¿No? La diferencia es que se habla, que hay disposición, que se construye. Y se ve esa diferencia. Oye, ¿sabes qué? Es que la verdad no quiero dinero, no tengo dinero, no quiero quedar en una relación de deuda. em, pero bueno, déjame encuentro trabajo, yo te vuelvo a buscar. Vale, adelante. Otro ejemplo podría ser estas personas que ya tienen clara cuál es la decisión que quieren tomar, cuál es el camino hacia el cual quieren avanzar, tendrían que avanzar, pero no tienen dinero, no están las condiciones temporales. em, Les da miedo por lo que quieras, por ejemplo, cambiarte de trabajo porque quieres dedicarte a otra cosa, te da miedo, ¿no? O porque hay un paciente que está radicalmente enfermo y pues bueno, es este tiempo agonizante en lo que eso termina. Y eso atraviesa una condición material. Hasta que eso no cambie, pues bueno, podemos trabajar todo lo que quieras y no va a cambiar el escenario. ¿Se pueden seguir trabajando otras cosas en relación al problema? Sí, pero ese problema por lo pronto está detenido. Y ya que las variables son tan amplias, es fundamental hablar de lo que está ocurriendo para poder encontrar la manera de intervención y de resolución más pertinente. Saludos.